Jóvenes empresarios, y en la pausa hemos hablado de muchos temas, pero uno que quedó resonando, que lo dije también en el primer bloque, que si esto sigue así y todos se vuelven emprendedores, los empleados van a desaparecer. ¿Y qué va a ocurrir? No va a pasar eso, Javier, porque la personalidad... ¿Tú qué crees, Juan? Yo le decía a Javier, bueno, que quizás estamos a puertas de vivir una crisis, no una crisis, sino el nacimiento de algo muy bonito que no conocemos todavía, pero que marcaría el fin del capitalismo tal cual lo conocemos ahorita, ¿no? Ajá. O sea, no es que no haya una sociedad de productores y de gente que haga servicios, pero imagínense ustedes que finalmente las grandes compañías, las transnacionales, mueran de inanición porque su gente se les fue porque no les provoca más el régimen laboral que les plantean. De hecho, parte de esta reducción enorme de horas laborales en los países nórdicos tiene que ver con que la gente ya No te vayas, por favor. ¿De cuánto a cuánto han bajado? a 6 horas. 6 horas ahora. Ahorita Diarias. de 8 antes y bueno, y bastante más antes, ¿no? 6 horas. ¿En qué países? En Noruega está pasando Sí. esto, en Suecia está pasando Sí, eso. está sí. pasando- En Suecia acaba de aprobarse que por un tiempo lo van a probar a ver si es que... Pero lo interesante es, quieren probar si 6 horas termina siendo igual o más productivo Que que las 8. 7 horas que había. Entonces, O sea, es más productivo. que de repente Sí. es más productivo. Porque de repente, o sea, el hecho de trabajar menos horas te motiva más a terminar Claro. rápido y de manera eficiente tu trabajo. No se quedarte dilata. tarde, No sí. se dilata. Claro, el pero tú trabajo. dices que a ti se te sirvió trabajar en empresas... Sí, lo que pasa es que cuando yo terminé, como les contaba, quería buscar qué me podía apasionar de la carrera. Entonces pasé por muchas empresas, he pasado por bancos, por una pesquera, ¿Ah, sí? por estudios de abogados. O sea, he estado en varias empresas distintas tratando de encontrar qué me apasionaba. Y ahí en verdad yo sí siento que he aprendido muchas cosas que ahora me sirven también para relacionarte de manera profesional con tus proveedores, tus clientes. claro. Pero eso es importante. ¿A ti no te parece un error haber estudiado Derecho? No, para nada. Claro, para nada. porque también otro Me ha concepto que me parece adecuado y moderno es que muchas personas creen que la profesión te va a encasillar en algo y no, bueno, la profesión, ¿para qué me va a servir? Y Claro. veo qué uso le doy, Claro. ¿no? Y no te encasilla No que me- necesariamente tengas que trabajar como abogado. Claro, en mi caso no me encasilló, porque yo al contrario he tratado de sacar lo más positivo, que es ahora yo redactar mis propios contratos. Por ejemplo, me pelearon la marca y yo gané mi primer caso como empresaria y abogada sin tener que contratar un abogado. Entonces, y eso Mira. de hecho que te ahorras muchísima plata. No, ¿Cómo ganarán los abogados? imagínate. Claro. Pero una cosa interesante, tú puedes estar en una empresa y vivir pasivamente dentro de una empresa, estoy pensando en el trabajador de una empresa, o estar en una empresa y aprender cosas como la que tú estás diciendo. Claro. ¿Cómo se relacionan con los clientes? Ok, es una forma de aprendizaje. Puede ser que te sirva directamente o te sirva indirectamente. Así yo no quiero relacionarme con mis clientes. Ahora, ¿O no? por ejemplo, ¿tú crees que si no hubiese sido Derecho, sino otra, también hubiese... O sea, la Sí, carrera sí. de base ya no sería tan relevante, No es tan relevante. Claro. ¿no? Porque tú eres sociólogo. Claro. Claro. Y Pero me te ha servido. Sí, claro. Claro. O sea, y probablemente tengo un toque especial en lo que hago porque soy sociólogo. Pero no, yo no siento que ya sea una cuestión... Tan definitiva. Tan definitiva. Me estaba acordando cuando pensaba en este tema, en los años de experiencia. Y yo tengo una anécdota. Dirigí un taller donde había un señor músico de unos 55 años y había un chico tablista de 25, pero que había hecho tabla desde los 9. Entonces tenía 16 años de experiencia. Él es el segundo más experimentado. Y me hizo mucho acordar a ti, que tienes una experiencia de hacer empresa y de emprendedorismo en casa alucinante. Y nos contabas que no habías estudiado, No, no ni estudié tenías nada. previsto Exacto, estudiar. Tampoco. Y que no creo, que tú dices de repente, pero yo como te veo... Yo creo que tampoco. Yo Sí. creo que tampoco. O sea, tú aprendes de tu familia. Exacto, vamos aprendiendo sobre la marcha, en realidad es algo de prueba y error, ¿no? O sea, Y también es posible que en algún momento te cambies de rubro. posiblemente, porque... Es que eso es lo que a mí me alucina. Yo puedo entender todo esto, pero a mí lo que me alucina es, yo entiendo que a uno le apasione algo y diga, Claro. a ver, ¿cómo hago empresa o un negocio y cómo hago rentable esto que me apasiona? Claro. Eso yo lo entiendo. Claro. Me es más difícil decir, no, a mí lo que me apasiona, no importa el rubro, Claro. es ver qué se Exacto. necesita. Es hacer, o hacer Es empresa. la en realidad, hacer empresa ¿no? nomás, o sea, Exacto. sea lo que sea. Y Exacto. puedo cambiarme del café al jamón. Y es Claro. lo mismo. Exacto. ¿No? Entonces, eso me desconcierta más, que es un Le tipo acabo de dar una vocación. idea. ¿Ah? Le acabo de dar una idea. Ya, jamón. Sí. Claro, tú lencería.
Claro, lencería fina y de hecho no me cierro a que en algún momento pueda haber algo distinto. Que Pero no sea dime una lencería. cosa, ¿te tiene que gustar lo que vendes o simplemente te tiene que parecer que es algo que el mercado necesita? O sea, ¿puedes pasar de la lencería a las hamburguesas? Yo creo que sí te tiene que apasionar, por lo menos en mi caso sí. O sea, yo no sé, no me alucino haciendo empresa de neumáticos, por ejemplo, Ok. ¿no? O sea, yo creo que sí tiene algo que ver. Eso en tu caso, y probablemente en el caso de Miguel también, que de aprender comercio exterior y se necesita tanto, entonces él dice, oye, hay unas oportunidades. Pero en el caso de Santiago es Claro, en otro. tu caso. Claro, y viene de tu familia, pero tu familia Exacto. por todos los rubros, por todos lados. Exacto, más o menos. Santiago, yo, y después quisiera hacer una pregunta a Miguel, pero entonces, tú avisoras una crisis en el sistema educativo universitario. O sea, si la gente termina siendo... Si tú eres un ejemplo, Sí, si tú estamos en eres aprietos. un precursor, lo que estamos viendo en ti es el inicio del fin de las carreras universitarias. Claro, quizás cambie un poco el sistema, ¿no? ¿Cómo te imaginarías algo atractivo para ti de estudios superiores? Bueno, no sé, perfeccionar en tema de hacer negocios, ¿no? Hacer empresas. Lo que pasa es que aquí en realidad en la vida, y sobre todo en el Perú, ¿no? Uno no se va a poder mantener en la misma línea de negocio por varias generaciones, ¿no? Uno tiene que aprender a ser empresario, ¿no? Esa es nuestra idea al menos, ¿no? O sea, aprender a saber defenderse en la vida, ¿no? Pero tu posición no es, digamos, la posición de esta generación, porque antes sí estaba mucho más incorporado que el empresario no tenía que estudiar. Exacto. Simplemente aprendías. Sí. Ahora las universidades te preparan un poco más para que hagas tu propia empresa y hay muchas universidades que terminas con tu idea de negocio. Sí, y ya claro. depende de ti y han formado su empresa Pero luego de. el caso de como él, en tu ¿no? caso. O sea, él lo que ha visto es una oportunidad, pero a partir de gente que necesita y necesita su conocimiento. Porque a diferencia de ellos que venden productos, él vende conocimiento. Claro, lo mío en este caso es servicios, ¿no? Y precisamente nació por ver empresarios que necesitaban de conocimiento, ¿no? Pero dentro del campo, o sea, comercio exterior es amplio, o sea, uno se puede especializar en logística, en marketing, ¿Y pero cómo haces con la desconfianza de estos pequeños empresarios y medianos empresarios? O sea, poca gente sabe entrarle. ¿Tú cómo has hecho para entrar? Y es difícil porque sobre todo como yo soy joven, ¿no? Mi público objetivo generalmente son empresarios, generalmente mayor a 30 años. Entonces, me sí, vas ¿no? a Se enseñar? nota que a veces, o sea, ellos piensan y dicen, o sea, me va a asesorar a alguien más joven que yo. Llama a tu viejo, llama a tu Exacto, viejo. exacto. Entonces, pero cuando tú, bueno, lo que yo hago en este caso es hacer un diagnóstico de la empresa, ¿no? Primero escucharlo y saber qué necesita de mí, ¿no? Obviamente, todo empresario exportador, porque ese es mi público objetivo, no siempre tiene una falencia, ¿no? O algo que necesita mejorar. Entonces, es ahí donde no solamente yo, porque en realidad somos un equipo de consultores y, bueno, ¿Un equipo de cuántos? en este caso somos 5 consultores. Mira. ¿Todos son socios? No, somos solamente 2 socios, luego son 3 consultores ¿Y, externos. y Contratados. son de tu universidad, de tu promoción, digamos? No, son consultores que yo he conocido en el camino porque siempre se necesita ¿Mayores o especialistas en menores? otros temas de mi misma edad. De tu misma edad. Es que quiero ir a una cosa que me parece interesante ahí, que tiene que ver con la generación de ustedes. Hijito, llama a tu papá. O sea, es un rollo que lo estoy poniendo a propósito. ¿Cómo confiar en esta persona joven? ¿Cómo confiar en que tu calidad de empresa Exacto. pueda negociar con la mía? ¿Cómo tú tienes que negociar con gente que está en otros países? Te ven, oye, ¿esta chiquilla? ¿Quién es? Está Bueno, manejando esa es la marca. perspectiva de los grandes. Estoy jugando con ¿no? esa perspectiva Claro. porque me parece Claro. muy, ¿Cómo muy poderosa. enfrentan ellos eso? Exactamente. A mí, ¿Cómo bueno, hacen a mí- ustedes para enfrentarlo? A mí me ha sucedido un montón de veces. ¿Y qué ¿no? haces? Sí, a mí Y también. tienes que hablar lo más profesionalmente posible, digamos, Ganar el desarrollar... derecho de piso. ¿Se ha pasado exacto. eso? Con empresas grandes me ha sucedido bastante. Te Cuando niñean. quieren negociar. Te Exacto, niñean. exacto. Cuando quieres Vas entrar... a hacer una ofrece- reunión y que exacto. se aparece tú. Exacto. Te pone eterno algo, te vas así con tu... Ah, Bueno, uno tiene que siempre impresionar por todos lados, ¿no? porque encima tiene 19, pero podría parecer tú colegial. Te pones uniforme, puede Un parecer. uniforme único, ya está. Ya. La ¿No? camiseta de Barcelona, el chorcito de Barcelona. Claro, ¿y cómo? ¿Y qué hace? ¿Qué hace para demostrarle que sí, que está preparado para eso? Bueno, uno siempre tiene que explayarse, hablar bien de... O sea, uno demostrar que uno sabe del tema Claro, y uno la tiene la experiencia. claridad, ¿no? Exacto. Pero eso es algo muy importante, el saber hablar. O sea, creo que esta generación está hablando mejor
que lo hacíamos nosotros, con mucho menos vergüenza. No sé a qué se debe, Es que, pero... En realidad- pero es de ellos. Sí, en realidad también me pasó, cuando me han invitado, por ejemplo, a dar charlas, de repente para universidades, como que me pongo al frente y para cómo fue para un curso de posgrado. Entonces eran mayores que yo. Y al comienzo yo sentía como que, ay, ¿quién es esta chica joven? ¿Qué hace para ahí? ¿De qué nos va a hablar? Y al comienzo se sentía esa vibra, pero de ahí cuando yo empecé a hablar y a exponer mi caso, y justo era para ver un tema de exportación, y como yo exporté a Australia, ahorita también somos franquicia y estamos abriendo en otros países. Entonces yo empecé a exponer el caso y ahí veías cómo las caras se iban transformando y al final dijeron, oye, esta chica sí sabe. Claro. O sea, no Una me ha venido cosa, a hablar cualquier claro, cosa. pero cuando tú empezaste con esta visión Mundial. de algo tan grande, o En- tú empezaste queriendo hacer algo más chiquito. En realidad, cuando yo empecé, o sea, para ser sincera, yo lo que quería era abrir como un Victoria's Secret que hay en Estados Unidos, acá en el Perú. Y cuando yo le decía, la gente se burlaba, se reían. Era como, qué ¿qué se- habla? Era como que, ¿cómo O sea, ¿qué hablé? te pasa? Ella, Estás en el Perú, sí, ¿no? y Claro. para como abogada, ¿qué pasó? Tenías 24. Tenía 24 años, sí. Pero poco a poco, año tras año, ya logrando Pero metas. hiciste una pequeña tienda, o sea, empezaste con... Con showrooms, entrando a tiendas de diseño independiente, vendiendo por internet. O sea, uno va empezando así para que la marca sea conocida. Y cuando empecé a lograr cosas, a salir en revistas, a que vengan a los medios, etcétera, ahí la gente ya también empezó a cambiar su perspectiva de, oye, tenía razón. Claro. Y ahora que ya nos hemos convertido en una franquicia, vamos a abrir en Panamá ahorita este año, en abril, a fines de abril. Mira. Ya todo el mundo se le creyó. O sea, ya Pero me ves que lo creen que a mí yo había me Ya eres empezado. una impresiona, autoridad. claro, ahora lo que a mí me impresiona es, ok, sueña en grande, pero que tienes soñar que en empezar grande. en chiquito. Sí. Exacto. Porque Exacto. muchos sí sueñan en grande y quieren tomar acciones grandes desde el principio. Sí. Y no están dispuestos a el comenzar desde pasito a abajo, pasito claro. y el empezar desde abajo. Exacto. ¿No? Entonces, así no toman acciones. Claro. Exacto. Vamos a ir a una pausa. Ya. Y regresamos con... Ok, hoy se están preparando mejor. ¿Cómo es que se actualizan permanentemente? Volvemos.